Bien, vamos a hablar ahora entonces de otra enfermedad respiratoria de los equinos, que es la bronconeumonía purulenta o rhodococosis. Para definirla decimos que es una enfermedad infecciosa transmisible de curso subagudo a crónico que afecta a potrillos, provocando severos cuadros respiratorios y es producida por una bacteria, el Rhodococcus equi. También es una zoonosis causante de patologías pulmonares en personas inmunocomprometidas. De su agente etiológico podemos decir que si bien Rhodococcus equi es la bacteria que con mayor frecuencia se ha aislado en casos de bronconeumonía purulenta del potrillo, hay otros gérmenes como Streptococcus equi, Streptococcus zoepidermicus, Actinobacillus E. coli, Bordetella bronquiséptica, Escherichia coli, Salmonellas, Pseudomonas aeruginosa y también Pasteurella, que pueden haber sido aisladas y haber sido responsables de la enfermedad. Sin embargo, nos quedamos con el concepto de que Rhodococcus equi es el mayor agente etiológico de la bronconeumonía purulenta. Esta bacteria pertenece al orden de los actinomicetales, al igual que bacterias que ya conocen como Mycobacterium, Nocardia y Corynebacterium. Es decir, tenemos que hacer una similitud de bacterias que producen, por ejemplo, abscesos. Es una bacteria de distribución universal, está presente en la tierra, el aire y el agua. También podemos decir que habita en el intestino de varias especies animales, especialmente en equinos, en el caso de Rhodococcus equi, y se comporta como un oportunista, va a producir infección en el animal si el medio favorece la infección de un animal. Es una bacteria que, como otras del mismo orden, resiste la fagocitosis de los macrófagos y se multiplica en su interior. Por ejemplo, este es el caso del Mycobacterium. Lo mismo sucede con Rhodococcus. Es una bacteria gram positiva, capsulada, no es móvil, es un saprófito del suelo que con abundante materia orgánica sobrevive y hasta se puede multiplicar, sobre todo cuando tiene calor, cuando hace humedad. Es una bacteria que resiste al calor y a los desinfectantes comunes. Entonces se comporta como un contaminante del medio ambiente donde los equinos son explotados. De la epidemiología de esta enfermedad decimos que la fuente de infección puede ser un animal enfermo que está eliminando esta bacteria al ambiente, o también el mismo suelo contaminado con materia fecal o con materia orgánica en descomposición porque se comporta como un saprófito. La puerta de salida son los orificios nasales, el ano en el caso de los potrillos también, y los genitales en el caso de las yeguas. El vehículo de eliminación, primordialmente las secreciones respiratorias, pero también las heces y secreciones vaginales, lo cual puede producir una infección en el potrillo recién nacido. La vía de transmisión, el agua y los alimentos contaminados. La puerta de entrada, los orificios nasales y la boca. Los huéspedes susceptibles son potrillos de entre 30 y 90 días de vida, pero con una mayor frecuencia se da entre los 45 y los 60 días de vida, es decir, potrillos con corto tiempo de haber nacido. Esta enfermedad produce la muerte, el 3 a 8% de la mortalidad de potrillos en Argentina es atribuible a la rhodococosis. Y en cuanto a su aspecto zoonótico, podemos decir que es un microorganismo comúnmente asociado a patologías respiratorias, como dijimos, en humanos inmunocomprometidos, donde su letalidad puede ser de entre un 25 y un 50%. Pero también se ha aislado Rhodococcus equi en personas inmunocompetentes, es decir, no inmunocomprometidas, en los que la letalidad puede ser del 10%. Para describir la patogenia de esta enfermedad debemos decir que primero entonces ocurre la infección desde el ambiente contaminado. Hay una invasión de los macrófagos y polimorfonucleares del sistema respiratorio. Como dijimos, esta bacteria va a resistir la fagocitosis de estas células que son la primera línea de defensa. De ahí llega a los alveolos pulmonares, invade el tejido pulmonar
y produce una bronconeumonía supurativa, es decir, produciendo pus bilateral de ambos lados, y mayormente se encuentra en las porciones anteriores de los pulmones. Ocasionalmente, en cuadros muy graves, esta bacteria puede ir a la sangre, producir una bacteremia y así llegar a ganglios, intestino, hígado, riñones, articulaciones y hasta los genitales, en el caso de las hembras. Cuando describimos sus manifestaciones clínicas y lesiones, decimos que el cuadro agudo es muy poco frecuente en esta enfermedad. Lo más frecuente es que se den cuadros subagudos a crónicos, donde al principio va a haber una temperatura, una hipertermia moderada, y luego esta hipertermia en el potrillo se va a elevar mucho más, hasta 39 a 41 grados y medio, va a haber decaimiento, anorexia, disnea, ruidos pulmonares por ese acúmulo justamente purulento en los pulmones, y una secreción mucopurulenta bilateral que se va a dar por hollares. Ocasionalmente puede cursar con artritis y provocar abscesos subcutáneos. Ocurren cuadros benignos de rodococosis en potrillos ya mayores, de 8 a 12 semanas, con tos, disnea, neumonías y hasta puede haber enteritis y diarrea cuando está afectado el intestino. Si hay una bacteremia, va a provocar la muerte en el caso de los potrillos que no fueron tratados. Como dijimos, la enfermedad es más benigna en potrillos mayores. Las lesiones típicas cuando hacemos una necropsia de un potrillo muerto por rodococosis van a ser justamente los abscesos en los pulmones, pero también se puede ver abscesos en ganglios bronquiales, en ganglios mesentéricos, en articulaciones. Si hay compromiso intestinal, si llegó hasta el intestino, puede haber úlceras en regiones del intestino. Puede haber polisinovitis por una reacción inmunológica, es decir, una inflamación de varias articulaciones a causa del depósito de complejos antígeno-anticuerpo. Secuelas menos frecuentes son el empiema de las bolsas guturales, sinusitis, nefritis, es decir, infección de los riñones, abscesos hepáticos y abscesos renales. Acá vemos un potrillo muy deprimido, realmente manifiestan muchísima depresión los animales afectados porque no pueden respirar bien. Esto es una necropsia, se ve la superficie del pulmón, la superficie de corte del pulmón con focos confluentes de necrosis y una reacción inflamatoria purulenta. Entonces imagínense que la capacidad respiratoria de este animal está realmente muy comprometida. En este caso, esto es la superficie interna del colon mayor, donde se ven úlceras circulares en la mucosa de un animal en el que ha llegado hasta el colon la infección. Entonces, cuando pasemos al diagnóstico, el clínico, debemos hacerlo en función de la anamnesis, las manifestaciones clínicas y las lesiones, si tenemos oportunidad de hacer una necropsia de un animal muerto recientemente. En la anamnesis consideraremos, como siempre, los factores climáticos, la época del año, verificar la higiene de los boxes, de los lugares donde están las yeguas con los potrillos, preguntar sobre las manifestaciones clínicas y además nosotros tomar datos clínicos de ese animal. Como diagnóstico de laboratorio se puede hacer un aislamiento y cultivo de muestras que se toman por lavado transtraqueal de los potrillos. Es importante el aislamiento, sobre todo para pedir un cultivo y un antibiograma. Como diagnóstico serológico se puede hacer fijación de complemento, inmunodifusión en gel de agar y prueba de enzimo inmunoensayo o ELISA para ver si los potrillos tienen anticuerpos contra esta enfermedad. Si se hace bioquímica sanguínea a un potrillo afectado de rodococosis, se puede ver que hay está elevado el valor del fibrinógeno, que puede haber leucocitosis neutrofílica, es decir, un aumento de los leucocitos, de los neutrófilos, por valores muy superiores a los normales, puede haber anemia. Si se hace radiografía se pueden ver abscesos en los pulmones, se pueden ver las imágenes de las áreas consolidadas de los pulmones. El diagnóstico diferencial se debe hacer con procesos inespecíficos como virus y bacterias que afecten al árbol respiratorio y también con la salmonelosis equina.
Cuando hablamos de tratamiento, en primer lugar debe aislarse a los animales enfermos en boxes limpios y que estén libres de polvo. Rehidratación con soluciones electrolíticas porque ese animal no se ha estado alimentando bien ni mamando bien. Se pueden usar gran cantidad de antibióticos, sobre todo aquellos que son liposolubles, que son los que van a tener efecto sobre el Rhodococcus y van a poder ingresar hasta el macrófago y producir allí su acción. Rifampicina, neomicina, gentamicina, eritromicina, clindamicina son antibióticos que se han descrito en el tratamiento de la rhodococosis, pero considerar siempre elegirlos según un cultivo y un antibiograma. Y tenemos que saber que se administran por largos periodos, que van de 1 a 2 meses de tratamiento antibiótico. En el manejo del ambiente debemos desinfectar los utensilios, comederos, bebederos, pisos, quemar las camas, aireación de los boxes, hacer vacío sanitario. Entonces, cuando hablamos de la profilaxis, debemos decir que en Argentina existe una vacuna comercial que se ha aplicado con buenos resultados y que logró disminuir el índice de mortalidad en potrillos en más de un 50%. Esta vacuna se aplica a la madre en el último tercio de la gestación, primera dosis a los 45 y segunda a los 15 días preparto para conferir la inmunidad calostral tan necesaria para que este animal recién nacido tenga defensas. En zonas endémicas, además, se puede suministrar un suero hiperinmune a los potrillos neonatos entre los 30 y los 40 días de vida cuando la inmunidad calostral empieza a disminuir. Y como dijimos, la higiene del medio, retirar la materia fecal, evitar la acumulación del polvo de las instalaciones y también rotar los terrenos ocupados por las yeguas y sus crías en forma periódica. Y otra medida profiláctica es la de hacer un control clínico periódico de todos los potrillos menores de 4 meses para poder aislar y tratar precozmente a los detectados. Esta es la bibliografía con la que se preparó la clase y que la tienen disponible en el aula virtual. Hasta luego.